comento rápidamente, me quedé con la pica porque ese escándalo que se dio ayer en el Boulevard Suyapa, de un tipo con una conducta animalesca. Óigame, sinceramente es un... Pero lo que se ve en el video es una conducta animalesca de alguien que porque se pitan, por lo que sea, ¿sabe lo grave de todo eso? Esas reacciones, cuando digo animalescas, porque es animalesca, hay gente que es neurótica. Y quizás todos tenemos algo de neuróticos, pero de eso a pasar a la violencia es grave. ¿Y sabe por qué es grave? Pero no importa quién haya sido, es la prudencia que usted debe de tener. Cuando usted sale de un carro para agredir a otra persona, usted no sabe si esa persona anda un arma y cómo va a reaccionar. Ese tipo sale, golpea el carro, le abre hasta la puerta. ¿Qué tal si aquel tipo ahí hubiese tenido una pistola? ¿O cómo es posible que si está viendo que está acompañado con su esposa, con su novia, no se detenga, que puede generar nervios, puede haber un niño, puede haber lo que sea? Es una conducta animalesca. Hay cosas que es cierto que en la calle dan cólera, ¿verdad? Hay tanta gente imprudente, tanto chabacán conduciendo en un país donde no tenemos policía de tránsito, pero sí es de reflexionar, es de reflexionar. ¿Cuánta gente no le golpean el carro? ¿Cuánta gente no escapa aquí de tener un accidente? Pero esa reacción violenta de gente, repito, iracunda, no saben lo que se puede encontrar. ¿Qué tal que sea una banda, que sea un marero el que va ahí, un delincuente bien armado? Le patea, lo que se consigue es una ráfaga de disparo, o sea, ese tipo suerte tuvo. Y ver el hijo, no sé quién era, que solo queda como espectador, hasta en eso, ¿eh? A menos que sea un cipote inflado, esos que parecen hombres, pero que solo son que se han inflado así de rápido. Bueno, comentaba eso porque creo, insisto, todos tenemos en algún momento de cólera porque alguien nos hace algo, una reacción, pero de eso a pasar a hechos como ese, a esa conducta animalesca, salir del carro, golpear el otro, abrirle la puerta, no sabe, repito, no sabe usted con lo que se puede encontrar. Que des gracias a ese tipo que aquel no tenía una pistola y que era más, pareciera miedoso por lo que le pudo haber pasado. Bueno, aquí en el país se comentó mucho lo que estaba pasando en Nicaragua ayer. Fue un miércoles increíble para Nicaragua, eh, que Daniel Ortega todavía creo que no ha de salir del susto. Pero ¿qué nos deja en claro eso, esas protestas en Nicaragua? En Nicaragua están claros, ya no quieren a Daniel Ortega. Ese es el punto. Y no solo lo quiere el pueblo, no lo quieren los empresarios, y por eso están en esa situación. Los nicaragüenses, y ustedes pueden ver de una frontera a otra cómo cambia la forma de actuar de cada pueblo. Esos pueblos sí protestan, sí saben lo que quieren. Y no es que estoy incitando a nada, pero difícilmente va a pasar algo en pueblos que se hartan, por decirlo así, cuando se hartan. Mírense ustedes lo que comentábamos ayer y que se ha venido comentando, los impuestos, los abusivos impuestos que aprueba la alcaldía en la matrícula de vehículos. ¿Cuántas protestas han escuchado ustedes de los pseudo dirigentes obreros del país? El sindicato de la municipalidad, para decir algunos, CTH, CGT, ¿dónde está la protesta para decir defendamos esto que golpea? No ven por ningún lado porque nosotros no tenemos en Honduras dirigencia obrera, no tenemos obreros que defiendan al obrero, a la clase trabajadora, al pueblo gobernado, no tenemos. Lo que tenemos ahí son gente que se ha quedado encarnada en puestos y que actúan como políticos. Todos los dirigentes, la mayoría de ellos, tienen puestos en instituciones del Estado, con eso de que son parte de juntas directivas que les pagan lo que se llama dietas, pero que dieta no es la dieta que es del pobre, que dieta significa no comer. Ahí dieta es que le pagan por 2 horas 15,000, 10,000, 20,000, por estar en 2 horas de reunión una vez al mes, una vez a la semana. Eso es la junta directiva. Forman parte algunos de 5, 6 y se hacen un salario que puede superar los 50,000, 60,000 empiras solo en esos protocolos. Son políticos. Entonces en Honduras, mire usted, pasa lo que va a pasar. En la alcaldía decidieron los impuestos y sabían, lo calcularon. Bueno, días va a brincar la gente, una semana hablando y se apaga todo, porque en Honduras todo se apaga y ya, cheque. Eso está bien calculado, todo el mundo lo sabe. Y como viene el mundial y aquí la gente bruta, se emociona con las piernas de los hombres, entonces se acaba, nadie protesta.
Nadie se cae. Es cierto que muchos hombres se emocionan viendo piernas de hombres jugando fútbol. Pues todo se acaba. Nadie protesta de nada. Por eso nos oigan esos semejantes golpes. Eso pasa en la alcaldía. ¿Sabe qué es triste? Escuchar a los hipócritas, como los regidores, que dicen, estuve en contra, pero que el argumento siempre estaban en contra. Eso es ni más ni menos cuando vemos lo de la Maxi. La Corte dice que es constitucional, pero solo así, para alegrar a la gente, pero en los considerandos deja casi un cascarón a la Maxi. Y vienen esa serie de reacciones a decir, qué bien, es constitucional. Eso es lo más hipócrita porque en el fondo saben que están dejando una institución totalmente débil. ¿Por qué? Porque somos un país donde todo se puede. Un pueblo sumiso sin liderazgos. Aquí no hay liderazgos. No hay liderazgos que hagan alzar la voz. A la Maxi le dieron el reconocimiento constitucional, pero solo es el forro. Por eso han felicitado, es el forro. Porque la sala de lo constitucional y los que se ven hoy amenazados, temerosos, maniobraron. Le están quitando todo a la Maxi. Va a ser una figura decorativa, de acompañamiento. Antes de hacer una acción, óigalo bien, lo que dicen los funcionarios, antes de hacer una acción, tienen que ir a consensuar al Ejecutivo. ¿Quién es el Ejecutivo? El presidente, llámese como se llame. ¿Qué creen que van a hacer? No mencionemos esto. Esto no se puede decir. En Honduras, viva la impunidad. Lo que acaban de hacer es darle un oda a la impunidad. Ese es el problema. A la Maxi la aprobaron con bombos y platillos porque consideraron que iba a ser como la Fiscalía, como tantas instituciones, la Procuraduría General de la República, cuántas instituciones que no huelen ni hieden en este país, que están ahí pero no asustan a nadie, no actúan contra nadie. Y por eso no son un estorbo. La Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional no asusta a nadie. Están para hacer favores. Entonces, dejan a la Maxi, le venden al pueblo, que es constitucional, pero le quitan todo. Pero ¿quién es el temeroso? ¿Ustedes creen que si la Maxi estuviera actuando contra pelados como yo, como cualquiera, ustedes creen que se toma la molestia la Corte de hacer una reunión? No. Eso que hicieron es porque tocaron a diputados y porque gente que está en el poder tiene temor. Había que inventarse algo para frenar esa institución y dejarla como un simple cascarón. Y esto más, se le reconoce la constitucionalidad, no porque existe un grupo de presión fuerte en el país, no. Aquí hay gente que opina, aquí hay gente que escribe algo, que dice, pero repito, no hay un movimiento obrero, no hay un movimiento popular verdadero que no sea político que proteste. La Sala de lo Constitucional reconoce eso por los tuits de la Embajada de los Estados Unidos, porque le tiemblan a la Embajada de los Estados Unidos. Cuando la Embajada de los Estados Unidos, por medio de su encargada de negocios, escribe un tuit, tiemblan. Entonces quieren dormirse a la misma embajada, reconociendo eso. Es la embajada. Aquí debemos de olvidarnos de dirigentes obreras y todo. Aquí hay que darle un oda a la embajada, para que la embajada mencione tuit cada vez que querramos que se haga justicia en algo. Aquí mandan los gringos. Los tuits de la embajada hicieron que le dieran ese reconocimiento constitucional, pero no sabemos si la embajada se está percatando de que solo es el reconocimiento porque a la Maxi la están dejando totalmente como un cascarón que va a tener que pedirle permiso al presidente para mencionar a alguien. ¿Cuál es la impunidad? Es que nunca se mencione a un poderoso, que la justicia nunca llegue a un poderoso, que cuando un poderoso comete un abuso, pues quede en el silencio, que nadie lo conozca. En este país es típico que alguien se roba el radio de un carro y lo exhiben. Un loro. Hace poco salió la historia de un loro y hasta gente despedida por un loro. Pero aquí roban millones y protegen al que roba millones. Esa es la realidad de Honduras. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si cuando todo ese documento lo conozcan bien, a ver si otro tuit de la Embajada Americana hace que reflexione a la Sala de lo Constitucional, que sin lugar a dudas pareciera que se están durmiendo a la gente. Vamos a reflexionar sobre todo esto. Hoy he invitado al abogado René Adán Tomé, exfiscal de defensa de la Constitución. Tiene posiciones muy firmes, aquí ha estado conmigo en alguna ocasión
y ahora obviamente él está en su ejercicio privado del derecho, pero él ha formado parte de eso, de fiscal de defensa de la Constitución, manteniendo sus posiciones. Vamos a reflexionar sobre esto que ha pasado. Gracias, abogado, por atenderme una vez más aquí en el programa Doble Vía. Muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí en su programa. Es un programa que es muy escuchado y es un medio para poder comunicarnos directamente con el pueblo y poder informarles de lo que está pasando. En nuestro país tenemos una situación un poco extraña en donde se dice por todos los medios, y así lo confirmamos nosotros, que tenemos un gobierno usurpador. Algo raro, algo difícil de soportar, pero es lo que está pasando en nuestro país a partir del 27 de enero de este año, y vemos lo que está pasando en Nicaragua. Entonces, es este momento en donde tenemos que hacer énfasis en lo que está pasando y ser firmes en qué es lo que tenemos que hacer para sacar a nuestro país adelante. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y a todas las personas que también desde ya están siguiendo la señal de Radio América por el Facebook Live, para la gente que nos sigue en radio y la gente que obviamente se suma en el Facebook Live. Solo, abogado, vamos a hablar directamente ahí al micrófono para que el sonido sea lo mejor. Abogado, lo que pasó con la Maxi, ayúdenme. Yo estoy claro, para mí, en mi posición, y no es que yo soy dueño de la verdad, no, es mi interpretación. La Sala de lo Constitucional le dice que es constitucional lo de la Maxi, y por eso se tarda tanto en que se conozcan los considerandos, porque no querían que la gente viera el juego que se está haciendo. ¿Es por esos tweets de la Embajada de los Estados Unidos? ¿O es por presión de algo? Porque no veo grupos realmente protestando en el país. Sí, es una situación rara que está pasando en el país, y esto no empieza hoy, no empieza con este fallo, sino que es algo que está viniendo de mucho atrás. Comenzó, podríamos decir, ya tangiblemente en el 12 de diciembre del 2012, cuando ocurrió la destitución de 4 magistrados de esa misma Sala de lo Constitucional. En aquel periodo, del 2009 al 2016, en donde estos magistrados, por los fallos que estaban dictando, fueron removidos de sus cargos inconstitucionalmente. Entonces, eso provocó que unos nuevos integrantes de la Sala de lo Constitucional, que eran 4, porque hubo un quinto que sí se quedó en esa sala, empezaron a dictar resoluciones diferentes en otro sentido, al extremo que la sentencia que había declarado inconstitucional las zonas, las ciudades modelos, después se presentó otro recurso y ya la sala lo declaró que no era inconstitucional. Y así llegamos hasta el 22 de abril del 2015, cuando se dicta la sentencia supuestamente que autoriza para la reelección. Entonces, esta sentencia se cuestionó mucho y hasta el día de hoy se sigue cuestionando, que no está fundamentada en la Constitución ni en la Ley sobre Justicia Constitucional, porque declaró inaplicables artículos de la Constitución y la mayoría de ellos que son irreformables. Eso más bien fue una grave violación a la Constitución de la República, pero es incomprensible que la misma Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sea la que viole la Constitución de la República, pero en efecto así pasó, y eso lo que implica es una suplantación de la soberanía popular, y eso conlleva a un delito de traición a la patria, delito que no prescribe. Todo esto es importante entenderlo, porque los fallos que se siguen dictando van en esa misma dirección, en una dirección que es a favor del poder. El poder está abusando y está pasando en varios países, y entonces el pueblo está a merced de los órganos que la misma Constitución ha creado. Pero las personas que han llegado a esos órganos de poder, a esas instituciones, ellos están siguiendo una línea que es en contra del pueblo. Es la línea de sostener al poder por el mismo poder. Entonces, hoy nos encontramos con otro recurso de inconstitucionalidad. Y mire qué curioso, es importante que todo el pueblo sepa esto. Este recurso de inconstitucionalidad fue presentado el 6 de marzo del año pasado, perdón, de este año, recién ha sido presentado. Sin embargo, el 26 de julio del año pasado,
32 diputados comparecieron ante la Sala de lo Constitucional a presentar otro recurso de inconstitucionalidad muy grave, un recurso muy importante, y en aquel momento era un recurso en contra de la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y el pueblo tiene que sorprenderse. Ese era un recurso grave que tenía que resolverse en aquellos momentos porque estábamos convocados a unas elecciones generales. Y ese tribunal tenía que seguir con ese proceso, a menos que la Corte resolviera el recurso. La Corte engavetó el recurso y ni siquiera se ha pronunciado sobre la admisión a trámite del recurso, a pesar de que fueron 32 diputados que presentaron el recurso. Y entonces, ¿cómo es posible que ese recurso desde el 26 de julio del año pasado no esté ni siquiera admitido y uno que presentaron ahorita, el 6 de marzo, ya está resuelto? Si bien es cierto, el recurso, y esto es importante saberlo, que lleva un trámite muy expedito. El recurso le ordena a la Corte Suprema solicitar los antecedentes al Congreso Nacional y le da un plazo de 5 días hábiles, dentro de los cuales el Congreso debe de remitir los antecedentes. Son 5 días hábiles dentro de los cuales tiene que hacer eso, pero puede hacerlo el primer día o puede hacerlo el segundo día o los 5 días. Posteriormente, la Corte tiene que darle un traslado al Ministerio Público por 6 días para que dictamine sobre el recurso. Y al final, la Corte tiene 20 días hábiles para dictar la sentencia. Si vemos ahí, el plazo que debe de correr o el periodo que debe de correr para resolver un recurso de inconstitucionalidad son alrededor de 1 mes y medio, es decir, unas 6 semanas. Sin embargo, la Corte resuelve lo que ella quiere resolver y no está apegada al principio de legalidad que lo obliga a la Constitución de la República en el artículo 321, que dice que los servidores del Estado no tienen más atribuciones que las que la ley le confiere. Y todo lo que hagan fuera de la ley es nulo. Y es lo que está pasando en la Sala de lo Constitucional. Esto es grave. Entonces hoy tenemos un fallo en donde se ha impugnado, vean qué interesante, ¿qué fue lo que se impugnó? Permítame ahí un momentito. Vamos a lo que se impugnó. Pero antes, si ustedes escucharon perfectamente lo que dice aquí el abogado René Adán Tomé, exfiscal de la Constitución, de defensa de la Constitución. La Corte resuelve lo que quiere resolver. Se presentaron recursos de inconstitucionalidad que ni siquiera se han visto, no se han resuelto ni nada. Este se presenta recientemente y ya hay una resolución. ¿Por qué de un caso a otro? Sencillo, porque este es el que protege a los poderosos. Este es el que protege. Y en este se están protegiendo. Lo que estaba pasando con la Maxi es que ya tenía contemblaquera a una cantidad de personas en el país, gente poderosa que no ha sido tocada. Esa es la realidad. O sea, lo que corre aquí es que la Maxi estaba tocando y a quién le toca ahora. Y hasta había despertado un morbo, hay que aceptarlo, que también se despertó un morbo y el deseo de que se lleven a fulano, a sultano, a veces sin argumento, pero el hecho es que se está tocando poderosos. Se mencionó por primera vez a diputados. De ahí nace este recurso de inconstitucionalidad y de ahí la urgencia de aprobarlo. Entonces, ¿cómo es posible que una sala constitucional solo se resuelva o se mueva rápido cuando es para proteger a gente del poder, a políticos del poder? Esa es la triste realidad. Hay que verla así. No se trata aquí de amargura, de ser ñángara, de ser de derecha, nada. Se trata de decir la verdad. El punto es que la Maxi comenzó a tocar a poderosos y se quieren proteger. Dicen que ahora la Maxi solo puede hacer acompañamiento, tiene que pedir permiso, consensuar, o sea, hacer nada, hacer prácticamente nada. Esa es. Entonces eso es proteger la impunidad. Así de sencillo. Se resolvió este caso porque urgía, porque mucha gente estaba con temblequera que ya le caía. Había que frenar a como diera lugar a la Maxi y también al CNA, que son los que han venido denunciando. Así era, abogado. Sí, correcto. Otro dato es que cuando los 32 diputados el 26 de julio del año pasado presentaron este recurso de inconstitucionalidad en contra de la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, al no resolver la sala, incurren en delito. Incurren el delito de obstrucción de la justicia. Incurren el delito de abuso de autoridad. En consecuencia,
presentamos una denuncia criminal ante el Ministerio Público contra esta Sala de lo Constitucional por no resolver. La denuncia fue presentada el 8 de septiembre del año pasado para ver si así el Ministerio Público obligaba a la Corte a que hiciera su trabajo de acuerdo a la Constitución y a la ley. Este dato casi no trasciende en los medios, pero es importante que ustedes lo sepan. Pero entonces, ¿qué pasó después? El 21 de noviembre del año pasado, previo a las elecciones generales, presentamos una denuncia criminal ante el Ministerio Público contra al menos 86 diputados del Congreso Nacional. Esa denuncia encabeza, obviamente, al presidente del Congreso Nacional, que es el actual presidente del Congreso Nacional. Entonces aquí ustedes le van a encontrar la lógica a estas sentencias de la Sala de lo Constitucional. Toda esta lucha contra la corrupción, la Maxi ha hecho su mayor esfuerzo. El pueblo estaba escéptico con la Maxi. Sin embargo, al enfrentar el reto, lo asumieron y entonces esta denuncia de al menos 86 diputados, presentamos copia a la Maxi y copia al CNA con todo el soporte donde acreditaba los delitos. ¿Cuáles eran los delitos? Haber emitido 67 decretos en un solo día, haber aprobado 100 contratos en un solo día, y de esos 100 contratos, 25 contratos solo en Choluteca de energía por 50 años. Eso es bárbaro. Y hasta el día de hoy el Ministerio Público no hace nada. La corrupción ya nos alcanzó en los niveles más altos y no hay quien haga frente a esto. La Maxi lo quiso hacer hasta que orillaron al vocero de la Maxi para que renunciara. Y así pasó con Rubí. Tuvo que renunciar al Ministerio Público y ahorita están en un proceso de elegir a un nuevo fiscal general. Es terrible. Y entonces hoy tenemos un amparo presentado el 18 de enero de este año. La garantía de amparo tiene preeminencia, tiene prioridad a la garantía de inconstitucionalidad. La garantía de amparo fueron presentados alrededor de 5 amparos el 18 de enero de este año en contra de la declaratoria de elecciones que hizo el Tribunal Supremo Electoral. Hasta el día de hoy, la Corte solo le ha dado trámite a unos y a otros no. Y a los que les ha dado trámite, solo les ha dado trámite para admitirlos a trámite. ¿Cómo es posible que este recurso de inconstitucionalidad presentado el 6 de marzo ya tenga sentencia y los recursos de amparo que tienen prioridad presentados el 18 de enero todavía están en trámite? Es terrible, esto no es más que esos magistrados que están en la Sala de lo Constitucional, que el pueblo tiene que saber con nombre y apellido quiénes son. Estas personas no están impartiendo justicia, ellos están traficando con la justicia. Esto es grave a oído de todo el pueblo tiene que tomar conciencia de esto. Por eso está pasando lo que está pasando en Nicaragua, porque los que gobiernan abusan al extremo del pueblo. Lastimosamente, pero así es. Esa es la realidad. Queda en evidencia todo esto. No debería ser un pecado decirlo. Si queremos tener una Honduras mejor, si queremos fortalecer la democracia, actuemos correctamente. Usted mencionó ese hecho histórico de lo que en algún momento se denominó hemorragia legislativa, otros le decían diarrea legislativa, porque con el temor de que llegaba el diablo era el Partido Libre al Congreso, entonces eligieron los miembros del Tribunal Supremo Electoral antes de que se venciera su periodo y quitaron al que les estorbaba y se quedaron los que ya estaban consensuados y aprobaron una serie de cosas que no le correspondían a ese Congreso. Nada pasó, solo en este país se da eso. Nadie paga por eso. Esa es una realidad que todos la sabemos en Honduras. Mire, cuando se trata de ser correcto en la vida, usted va a aceptar cosas que le desfavorecen. Cuando usted es correcto, hay cosas que, ¿qué le va a hacer? Fallé. Ve en contra de mí, pero es lo correcto. Usted tiene que aceptar si usted quiere ser una persona correcta. Y para fortalecer la democracia, todo el mundo debería de quitarse esa sábana política que puede tener para pensar un poquito en el país.
lo que está haciendo la Sala de lo Constitucional en este momento pareciera mandados. Pareciera que está haciendo mandados a gente que está preocupada. Yo le pregunto, sea el presidente quien sea, ¿usted confía en que un presidente va a decir sí? Esos son los casos investigados, ok, menciónenlos. No se van a mencionar ningún caso. Le digo, es fácil conocer quién se robó una radiograbadora, quién se metió a una casa y se llevó el equipo de sonido, pero no quién robó a una institución, quién hizo un acto. Esto de que hay que ir a consensuar o acompañar. La Maxi ya no tiene razón de ser. Me van a disculpar, la Maxi le dicen constitucional, pero con todo lo que le están poniendo no tiene razón de ser. Increíblemente, gente que no tiene nada defiende eso. Porque dicen que en Guatemala hay ingobernabilidad. Usted sabe que ese es el argumento, que en Guatemala no se puede gobernar. Cada país es un caso. Pero a la Maxi le dieron luz verde en algún momento y cuando llegaron a tocarlos, les tuvo temor. Analicemos un poco entonces eso que usted decía. ¿Qué pasó en este momento? Ok, con este recurso de inconstitucionalidad, ¿qué es lo que tiene que hacer la Sala de lo Constitucional? Bueno, un recurrente que en este momento lo que hemos conocido es un abogado, Juan Carlos Sánchez Cantillano, presentó el recurso, obviamente impugnando un acto del Poder Legislativo, un acto que el recurrente supone que viola la Constitución, que debe ser derogado, debe ser declarado inconstitucionalidad y como consecuencia debe ser derogado. Pues se le da el trámite, la Corte recibe los antecedentes, el Ministerio Público dictaminó que no procedía, perdón, se abstuvo de dictaminar. Vea cómo es esto. El Ministerio Público se abstuvo de dictaminar. El Ministerio Público tuvo que dictaminar en contra, que ese recurso no procedía. Sin embargo, se abstuvo de dictaminar. Eso es ilógico. Sin embargo, la Corte, cuando tiene los antecedentes y el recurso, ¿qué es lo que hace? Hace un estudio, analiza y a la hora de concluir, tiene que decidir en su fallo si declara al lugar el recurso o si declara no al lugar al recurso. Una de dos, porque aquí no puede haber empate. O es que no procede el recurso o es que el recurso procede. Cuando el recurso procede, implica necesariamente que tiene que declarar inconstitucional lo que se ha impugnado. En este caso concreto, se impugnó el decreto 23-2016. Ese decreto impugnado es el decreto mediante el cual el Congreso Nacional aprobó el convenio de la Maxi. Entonces, lo que se impugnó no es el convenio de la Maxi, sino que el decreto del Congreso mediante el cual aprobó el convenio de la Maxi. Ese decreto, de acuerdo a lo que se ha dicho en los medios y a lo que refiere el fallo, aparentemente debió haber seguido un procedimiento de la reforma de la Constitución, porque según el recurrente, el convenio modificaba alguna disposición de la Constitución que no se ha dicho hasta el momento. Yo por lo menos no me he dado cuenta qué disposición es la que el convenio contradice de la Constitución. Resulta que no se sabe qué artículo es ese, pero en ese caso lo que tiene que hacer la sala es determinar si en efecto ese artículo contradice la Constitución, entonces determinar que ese decreto tiene que declararlo inconstitucional para que entonces el Congreso en otra oportunidad, si se vuelve a someter el convenio a aprobación del Congreso, tiene que aprobarlo por el procedimiento de reforma de la Constitución que implica mayoría calificada y además implica 2 legislaturas y también implica la reforma del artículo con el cual choca el convenio. Pero nada de esto ha pasado. ¿Por qué no ha pasado nada de esto? Porque la Corte concluyó declarar constitucional el acto impugnado, es decir, declaró constitucional el decreto 23-2016, mediante el cual el Congreso aprobó el convenio de la Maxi. Eso no tiene sentido. La Sala de lo Constitucional no puede declarar constitucional un decreto impugnado, porque ese no es el trabajo de la garantía de inconstitucionalidad. El propósito de la garantía de inconstitucionalidad es que el ciudadano que se sienta afectado por un acto del Poder Legislativo que sea derogado.
no que la sala declare que es constitucional, porque si no, entonces, imagínense, todos los actos legislativos, entonces la sala tiene que declararlos constitucionales. Eso no tiene sentido, es ilógico, no saben los magistrados lo que están haciendo. Ahora, y puede reformar, porque, dice usted, no es correcto. La sala dice es constitucional, que creo que la sala de lo constitucional lo que está haciendo es endulzando los oídos de la gente que protestaba. La sala quería que la gente escuchara que es constitucional y que en el país se está luchando contra la corrupción y que la sala es correcta y que la maxi bienvenida sea. O sea, ese discurso populista, pero que en el fondo escondía algo, los considerandos. En esos considerandos le cambian las funciones a la maxi o la limitan. Eso se puede hacer. Cabía que reformaran totalmente el accionar de la maxi. Mire, cuando uno conoce la forma en que debe ser resuelto un recurso de inconstitucionalidad, cuando uno ve varias sentencias de inconstitucionalidad, uno se da cuenta con ese fallo que la sala tuvo la intención de declarar inconstitucional el decreto. Solo le quitaron las primeras dos palabras. Y por eso es que dice falla declarar constitucional. Sí. Porque ahí lo que decía falla declarar inconstitucional. Y por eso los considerandos no salen al público. Porque en los considerandos los estaban retocando, los estaban modificando. ¿Cómo es posible que nosotros nos atrevamos a pensar y a decir esto? Es por lo que está pasando en el país. Alguien tiene que decirlo. Y no es solo de tener valor, sino es de creer en lo que uno estudia, en lo que uno sabe, en la experiencia. Perdóneme, usted está hablando de eso, de la experiencia, de lo que sabe. Hay muchas personas en el país, estudiosos de la ley, algunos que están a favor de lo que está pasando, aún siendo conscientes de que es irregular. Pero como son intereses en los que se defienden, entonces, en pro de los intereses hay que jugar con los términos. Usted sabe que eso pasó aquí con eso de la reelección. O sea, algunos lo entendían perfectamente, otros se hacían los que no lo entendían, pero finalmente terminaron aceptándolo por conveniencia. Eso que se dio, eso que dice usted, de inconstitucional a constitucional, 3 letritas por ahí, que es lo que estamos viendo, tenía que ver para evitar otro tuit de la Embajada Americana. Es lamentable y eso es lo que se está diciendo en las redes y tiene sentido, tiene lógica. Esos tweets, esos mensajes provocaron que los que querían hacer algo echaran para atrás. Esos magistrados de la Sala de lo Constitucional no tienen escrúpulos. Abogado, otra pregunta que le hago aquí. Los tweets de la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, que no es de ella personal, los tweets que ella escribe es del gobierno de los Estados Unidos. No es una cuestión de que ella lo está analizando y otro embajador viene con un criterio. Lo que ella escribe es algo que ya sabe el Departamento de Estado, es la opinión del gobierno de los Estados Unidos. Esos tweets vienen a callar y obligan a la Corte a tomar una decisión y disfrazar lo que están haciendo por debajo en los considerandos. Hoy hay otro argumento de mucha gente en el país. ¿Por qué los extranjeros se meten? Esto es de hondureños, que la Embajada de los Estados Unidos se inmiscuye en los problemas del país. Algunos lo aplauden porque si no fuera así, aquí no pasa nada. ¿Pero es correcto o no es correcto? ¿Cuál es la situación aquí? O porque no hay voces, ni modo, tenemos que ir a pedir. Yo por lo menos le pediría a la Embajada de Estados Unidos, escriba otro tweet para que aclaren eso de los considerandos. Yo le diría, señora Fulton, ¿cómo Fulton es que se llame la señora? Fulton, por favor, haga otro tweet para que expliquen esos considerandos o que lo reconsideren. Sí, se inmiscuyen en el país. Sí, los extranjeros no tienen que hacer esto. Pero tenemos un gobierno que está para proteger al pueblo. Un gobierno que debe de ser del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero en la realidad resulta que la Constitución no los ha podido detener. La ambición de poder han rebasado la Constitución y la han trastocado. Hoy se habla, todo el mundo habla de una constituyente y que necesitamos una nueva Constitución y no ven las violaciones que han hecho y no castigan a los violadores, simplemente otra Constitución. Pero ¿y cómo van a dejar impune a los violadores? Tienen que empezar por eso. Si no, vuelve a ser lo mismo y al final solo el pueblo sufre. Los que están en el poder se van cargados de dinero y ellos ayudan a toda su familia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el gobierno abusa del pueblo y el pueblo está a merced de esas personas que están en el poder,
Entonces otros gobiernos amigos tratan de ayudar. Y ahí es cuando surge la CICIG en Guatemala, que las Naciones Unidas vienen a colaborar, a ayudar. Y entonces Honduras dice, también queremos una CICIG. ¿Por qué? Porque las autoridades no están respondiendo a la ley. Ellos se han puesto sobre la ley. Ellos juzgan al pueblo con la ley, con la Constitución, pero ellos están arriba. A ellos no los puede tocar la ley. Y empiezan a copar todos los puestos de los altos funcionarios del Estado para que ellos mismos se estén protegiendo. Y toda esta cosa de los diputados es eso. Al final todo va a dar a los representantes del pueblo, que es el Congreso. Y cuando los diputados están involucrados, cuando la mayoría de los diputados, porque no son 5 diputados ni 10, es la mayoría, porque la mayoría son más de 65, y lo que hemos denunciado han sido al menos 86, porque esos actos de corrupción incluyeron la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que solo se podía hacer con 86 diputados. Incluyeron la reforma de la ley electoral, que solo se podía hacer con 86 diputados. Por lo tanto, aquí están involucrados más de la mitad de los diputados del Congreso Nacional. Y es lo que dijo Jiménez Mayor. Dijo, hay alrededor de 140 diputados entre el Congreso anterior y el actual Congreso. Eso es grave y eso está trastocando todo. No vamos a tener paz. Aún los empresarios que creen que son amigos de los que están en el poder, que a ellos no los van a tocar, hoy tal vez no, o mañana tal vez no, pero pasado mañana sí. Y usted no sabe cuándo le va a tocar. Mire cómo están aumentando los impuestos y no les importa. Entonces vino la ayuda de algunos extranjeros que quieren apoyar al pueblo. Y entonces la CICIG en Guatemala y la Maxi en Honduras genera un organismo como es UFESIC, donde es una dependencia del Ministerio Público. La UFESIC no depende de la Maxi, depende del Ministerio Público y está constituida con funcionarios y empleados del Ministerio Público y su jefe inmediato superior y hay colaboración extranjera es el fiscal general. Ellos no tienen relación de subordinación con la Maxi. La Maxi es de apoyo, es asesoría, es asistencia financiera, es técnica, etcétera, pero ese organismo es del Ministerio Público y solo él puede presentar requerimientos fiscales. Nadie más puede presentar requerimientos fiscales. Y son los fiscales que están en esa unidad los que responden de esos requerimientos fiscales. Bueno, miren el caso de los diputados. Todo el detonante contra la Maxi sale cuando se toca a los diputados. Y en esto hay que decir, una cosa es la investigación, es el derecho a la defensa. Que a usted le digan que le investiguen no significa que usted sea un corrupto, un delincuente, tendrá sus argumentos y para eso está la defensa. El hecho es que a la Maxi se le viene la desgracia cuando toca a los diputados. Recuerden la historia, que aquí no estamos inventando nada. Cuando tocan a los diputados, corre el Congreso a decir que la Maxi, la UFESI, no pueden investigar, tiene que ser el Tribunal Superior de Cuentas. Hasta ese momento, son el único que puede investigar a los diputados. Hasta ese momento, el Tribunal Superior de Cuentas es conocido en Honduras como Tribunal Superior de Cuentos, porque no tenía nada. Un elefante blanco, muy criticado en Honduras, muy criticado en Honduras. Los diputados se sienten cómodos con el Tribunal Superior de Cuentas. Ahora, lo que la Maxi está haciendo, el convenio y lo que aprueba el Congreso, le permite hacer lo que ha hecho o se sobrelimitó, porque el punto es que dicen se sobrelimitó. Ahora que está tocando a la gente intocable del país, se sobrelimitó. Si no los estuviera tocando a ellas, la Maxi sería correcta. Como los está tocando a ellos, entonces la Maxi se sobrelimitó. Yo le pregunto a usted como profesional del derecho, ¿se sobrelimitó la Maxi o no se sobrelimitó? En absoluto, no se ha sobrelimitado, porque en todas las actividades de la Maxi, arriba está el fiscal general de la República que tiene su institución, que es el Ministerio Público. Él sería el que responde en este caso por toda la acción de la Maxi. Totalmente. Y si la Maxi se excede, es el fiscal que lo va a parar. Y si la Maxi se excede con los jueces anticorrupción y con los magistrados de cortes de apelación de anticorrupción, es la Corte Suprema de Justicia y el presidente de la Corte Suprema de Justicia que no lo va a permitir. Es que aquí están sacando un argumento de poner de víctima que al Ministerio Público o a la Corte Suprema que la Maxi se esté excediendo cuando las instituciones no están trabajando bien.
Lo que pasa es que están tocando intereses de personas que tienen el poder en el Congreso Nacional. O sea, esto es difícil, es incómodo decirlo, pero hay que decirlo. Muchos se miraron a la orilla del río y viendo que la marea iba creciendo. Sí, así es. Entonces el argumento ahora, ¿qué podemos decir de la Maxi? Usted se acuerda que cuando se iba a aprobar ese convenio en el Congreso Nacional se sacó el argumento de que ese convenio necesitaba a seguir el procedimiento de la reforma de la Constitución. El abogado Ramos Soto lo dijo. Y en un momento estuvo que el convenio no se iba a aprobar. Y entonces la OEA reaccionó y dijo, bueno, pero ¿cómo? Si lo hemos discutido, lo hemos negociado y todo esto, ¿cómo es ahora que el convenio, el Congreso no lo va a aprobar cuando el presidente estaba diciendo que sí, que ya todo estaba listo? Entonces, ese argumento lo retuvieron, lo guardaron. Pensaron, bueno, este es como una arma que si después la Maxi se excede y no la podemos parar, entonces vamos a usar este argumento de que la aprobación que hicimos en aquel momento fue una aprobación que no es el que establece la Constitución. Entonces, hoy sacaron el argumento y pusieron a un abogado que presentara el recurso y la Sala de lo Constitucional ya lo estaba esperando. ¿Cómo pasó con los 5 diputados? Que la magistrada que había seleccionado la Corte Suprema de Justicia para conocer ese caso no resolvía esperando la reforma que el Congreso estaba haciendo en sus sesiones. Sí, increíble, eso es terrible y está pasando y todos lo vemos y todo bueno, dice, pero bueno, ya pasó, ni modo. ¿Cómo que ni modo? Tenemos que hacer algo. El asunto es eso. Todo lo vimos, lo que pasó deja una duda increíble, unas lagunas. Y yo digo, esto pasa en Honduras porque como no hay un liderazgo, y cuando hablo de que no hay un liderazgo es de gente que quiera al país, no de políticos disfrazados de pueblo, porque ese es el problema en Honduras, hay tantos políticos y los que deberían de ser del pueblo, que son las centrales obreras, las organizaciones magisteriales, se quedan calladas, todos actuaron como políticos, están actuando como políticos en el país, están actuando como actúan los partidos políticos. Siempre hay un detonante. Tienen que tocar a alguien para que esto tenga un detonante, ni más ni menos lo que pasa en Nicaragua. No es que nadie desee, pero las cosas y no se resuelven como tiene que hacerle, en algún momento todo cae por su peso. Esa es una triste realidad. Todo tiende a caer por su propio peso. Hoy estamos también con eso de la elección del fiscal. Fíjense que usted dice que el fiscal es el que responde. Si ustedes ven lo que se está cocinando, yo conozco a personas que están aspirando para fiscal, las he tratado, podría decir con un grado de amistad que me permite el medio, porque uno solo sabe, un periodista yo no me pierdo. Mucha gente lo trata, dice que es amigo de uno, pero uno está en el medio, es un medio que pesa. Fuera de aquí es otra historia, ya no está en Radio América, es lo de menos. Entonces, yo no me pierdo con eso, pero conozco gente. Pero como tiene una militancia tan directa con los partidos políticos, yo dudo del futuro del Ministerio Público, del nuevo fiscal, del fiscal que pueden elegir. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? Hay gente que ya tiene un recorrido o por lo menos que tiene una militancia tan directa con los partidos políticos que ya se mira una negociación. Siento que aquí estamos potenciando la impunidad en el país. Mire, aquí hay que decirle al pueblo realmente lo que está pasando. Uno puede adornarlo con palabras bonitas y probablemente el pueblo no va a entender, pero ¿qué está pasando con el proceso de selección y de elección del nuevo fiscal general? Hay un montón de irregularidades. Por ejemplo, el proceso es para elegir a un fiscal general y a un fiscal general adjunto de la República para 5 años, cuando el periodo de Rubí, y tengo que retrotraerme porque la Constitución solo habla de 5 años, el periodo, no dice cuándo comienza ni cuándo termina, como sí lo dice para el periodo del presidente de la República. Dice que comienza el 27 de enero y termina 4 años después, el 27 de enero. Pero en el Ministerio Público solo habla de 5 años. Entonces, ¿a partir de qué momento empezó a correr esos 5 años? Cuando se eligió al primer fiscal general de la República. Fue el 8 de marzo de 1994. El doctor Orellana fue elegido como primer fiscal general de la República para 5 años. Su periodo terminó el 8 de marzo de 1999. El 8 de marzo de 1999 se eligió el nuevo fiscal general, Roy Edmundo Medina Nolasco. El periodo de él, de 5 años, venció el 8 de marzo de
2004. El 8 de marzo del 2004 comenzó el periodo del abogado Ovidio Navarro. El abogado Ovidio Navarro estaba en la corte y de ahí lo eligieron como fiscal general de la República. El periodo de él, de 5 años, vencía el 8 de marzo del 2009. Y el 8 de marzo del 2009 fue electo como fiscal general el abogado Luis Alberto Rubí Ávila para 5 años. El abogado Luis Alberto Rubí Ávila terminaba su periodo el 8 de marzo del 2014, pero él renunció antes. Él renunció a partir del 1 de septiembre, perdón, del 1 de agosto de el 2013. Ese 1 de septiembre del 2013 que se eligió a Chinchilla tenía que haber sido electo solo para terminar el periodo de Rubí, que había renunciado, que apenas eran 6 meses que restaban. Es decir, que el nuevo Congreso Nacional que se instaló el 25 de enero del 2014 era el que tenía que hacer la elección del fiscal general para el siguiente quinquenio. Y esos diputados fueron privados de ese derecho, porque los que tenían el poder en aquel momento, el 1 de septiembre del 2013, eran 71 diputados nacionalistas y sabían que en el siguiente Congreso no iban a tener esa mayoría en el Congreso. Entonces, por tanto, hicieron la elección para 5 años y el nuevo Congreso quedó sin la posibilidad de hacer la elección del fiscal general. Y desde ahí el ciclo de los quinquenios del Ministerio Público se rompió y hoy estamos eligiendo un fiscal general para 5 años a partir del 1 de septiembre, cuando el siguiente quinquenio corresponde al 8 de marzo del próximo año 2019, que es cuando se debe de elegir a un nuevo fiscal para 5 años. Es decir, que en este momento el que se va a elegir debería de ser solo para 6 meses para poder regularizar los periodos del Ministerio Público conforme a la Constitución y conforme a la ley del Ministerio Público. Mire, eso, lo que usted ha explicado, eso es el procedimiento correcto, sano, que se debe de seguir. No se trata de la persona, se trata de lo correcto. Esto es como cuando se queda don Roberto Micheletti. A algunos le molesta esto. Pero cuando sacan al expresidente Zelaya, el señor Micheletti solo podía quedarse por el tiempo que se quedó. Él no podía reclamar 4 años porque no había sido electo. No. Él asumió de acuerdo a ley, como la ley lo mandaba, le correspondía y tenía que asumir en ese momento para terminar el periodo, y eso fue lo que pasó. En el caso del fiscal no les convenía y lo ampliaron. Ahora el asunto era si, ahora es si conviene o no, ahora hasta lo quieren reelegir, él dice que no, ahora unos dicen que es excelente, otros que no. En materia de corrupción, el país ha dejado, o sea, quedan muchas lagunas, y es lo que estamos viendo hoy. Porque aquí los méritos que se le dan a la Fiscalía tienen que ver con el combate a la corrupción, perdón, al narcotráfico. Lo del narcotráfico, como le hemos dicho, es una presión del gobierno de los Estados Unidos con el narcotráfico, cuando se meten ellos. Es ni más ni menos la presión que hoy ejerce la Embajada de los Estados Unidos con lo de la Maxi. Así pesa. El país está obligado. O sea, a la Maxi no le dijeron ayer, no le pusieron de un solo la lápida, porque está el gobierno de los Estados Unidos con la pata encima, por decirlo de esta forma, así tan grotesca, sobre Honduras. ¿Es así, no? Claro que sí. Y bueno, hemos visto, hay una diputada por California en Estados Unidos que ha pedido que se den los nombres de los corruptos que hay en Centroamérica, principalmente en el Triángulo Norte de Centroamérica, porque los impuestos de ellos vienen en ayudas para acá, para Centroamérica. Y por eso es lo que el presidente Trump ha dicho de estos países, lamentablemente, que va en contra de la dignidad de nosotros como pueblo y como nación, porque los gobiernos nuestros nos han llevado a esta situación. Honduras es un país rico, es un país que tiene abundancia de recursos, tiene de todo, tiene tierra, tiene agua, tiene clima, tiene todo para que seamos multimillonarios, pero los gobiernos que son para ayudarnos a desarrollar son los que se han robado todo. Lamentablemente tenemos que reconocerlo
para que podamos pasar este trago amargo. Tenemos que reconocerlo para buscar que otro gobierno haga lo que tiene que hacer. Simplemente no tiene que hacer algo extraordinario. Simplemente respetar la Constitución de la República. Un presidente es electo solo para 4 años y él debe de conformarse. Porque este señor que está en el poder hoy sabía desde que él fue electo, cuando comenzó su periodo legal, constitucional, que solo podía estar 4 años, pero en el camino él quiso alargar la estadía en la casa presidencial. Sabía que no podía, pero él tenía el poder y el partido o los que estaban en control del Partido Nacional lo apoyaron. Y así es como estamos hoy. No importa las consecuencias para el pueblo. Él sabe, él tiene temor de que este periodo no lo puede terminar y no lo va a terminar. Y lamentablemente van a pasar cosas terribles. Abogado, en el caso de la Maxi, estamos finalizando, en el caso de la Maxi, lo que acaba de pasar, los considerandos que se conocen, imagínense ustedes cómo no habrá algo raro, por llamarlo de una forma elegante, sin entrar en calificativos más allá. ¿Por qué? Porque los considerandos fueron los últimos que se conocieron y de una forma así filtrada, de una forma picaresca filtrada. Usted sabe que en el Congreso de la República, cuando le van a dar un proyecto de decreto, a usted se le tiran primero aquel mametreto y la gente ni siquiera quiere leer los considerandos, porque es un palabrerío a veces que solo está para adornar. En este caso se ocultó eso y no se ha conocido. La pregunta es, la Maxi queda limitada, aquí todo se está limitando porque se está persiguiendo la corrupción. Y hay un montón de tweets y hay un montón de mensajes hipócritas de gente que en el fondo está alegre y quieren que se limite a la Maxi. ¿Qué se puede hacer, Dios? ¿Qué puede hacer la población? Aquí no hay un liderazgo, yo no estoy diciendo salga la gente a las calles, nada de esto, porque eso de nada serviría, no lo sé, y no hay un liderazgo para eso. ¿Pero qué se puede hacer? ¿Quién tendrá que exigirle a los diputados, aquellos que dicen que sí representan al pueblo, o sí tendríamos que irnos en marcha a la Embajada de los Estados Unidos para exigir más tuitos? Yo lo que veo más lógico en el país es exigir tuitos. Por favor, un tuit, embajada, es que es la única forma que pegan las cosas aquí. Pareciera que ese es el camino, no sé cuál es lo que usted interpreta, yo lo hago de una forma así, romántica y emotiva, pero no sé cómo lo interpreta usted. ¿Qué queda de hacer ante todas estas maniobras? Bueno, mire, tenemos una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del 22 de abril del 2015. Una sentencia que es ilegal, que es constitutiva de delito. Eso está pendiente, eso es delito de traición a la patria. No hay un fiscal general en este momento que pueda hacer esa investigación y plantear el requerimiento fiscal correspondiente. No hay este momento. Vamos a elegir a un fiscal general y no hay una expectativa que un nuevo fiscal general vaya a hacer eso. Está esa sentencia y hoy tenemos otra sentencia. Esta sentencia, mire lo que dice el artículo 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional, los efectos de la sentencia. Publicación. La sentencia en que se declare la inconstitucionalidad de una norma será de ejecución inmediata y tendrá efectos generales y por tanto derogará la norma inconstitucional, debiendo comunicarse al Congreso Nacional, quien lo hará publicar en el Diario Oficial La Gaceta. ¿Qué significa este artículo 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional? Que este procedimiento de enviar la sentencia certificada al Congreso Nacional es a consecuencia de haber declarado inconstitucional el decreto que se haya impugnado. Es decir, porque el efecto de la inconstitucionalidad implica la derogación de la ley. Y como el Congreso es el que aprueba la ley, entonces se remite al Congreso para que sea el Congreso que la mande a publicar, que el Congreso se entere que le derogaron su acto legislativo. Pero en este caso no hay derogación de ningún acto legislativo porque no hay declaración de inconstitucionalidad. O sea, que esa sentencia no tiene sentido. Esa sentencia de un recurso de inconstitucionalidad lo que implica, al haber declarado constitucional el decreto impugnado, implica que ese recurso fue declarado sin lugar. Y cuando se declara sin lugar un recurso de inconstitucionalidad, no surte ningún efecto contra el acto legislativo impugnado. Es decir,
que la Maxi sigue con su convenio íntegro intacto. Lo mismo UFESIC, sigue funcionando tal y como el Ministerio Público mediante el acuerdo respectivo la creó. UFESIC tiene que seguir desempeñando su papel como lo ha hecho hasta este momento sin ningún problema. No obstante lo que digan los considerandos. Independiente, Porque esa sentencia... Esa es una reforma prácticamente al convenio. Eso es incorrecto, eso es constitutivo de delito. Estos magistrados también los tenemos que denunciar al Ministerio Público porque ellos no pueden hacer lo que ellos quieran hacer. Ellos están limitados por el principio de legalidad de la Constitución de la República. Ellos no están facultados para eso. Si ellos declaran sin lugar un recurso de inconstitucionalidad, esa sentencia no debe ir al Congreso porque no ha derogado nada, no ha declarado inconstitucionalidad nada. Bueno, interesante. Vamos a ver cuáles son las otras reacciones de los otros profesionales, los que están en el Congreso, los que manipulan, los que interpretan correctamente. El punto aquí, hay que entenderlo, es que necesitamos que se acabe la impunidad, que venga una institución, ya que lo nacional no funciona, pues que sea con la presión internacional, que funcione, no con una cacería de brujas, pero tampoco con ese proteccionismo que estamos viendo, o que se frene a una institución solo porque comenzó a tocar a los intocables del país. Gracias, abogado, por haberme acompañado aquí en el programa Doble Vía. Muchas gracias a usted por invitarme, ya sabe, estamos a la orden. Gracias. El abogado René Adán Tomé, exfiscal de Defensa de la Constitución, estuvo con nosotros aquí en Doble Vía. Gracias a todos por sintonizarnos.